Recibimos a la concejal de Capitán Bermúdez, la señora Jorgelina Ciña. ¿Cómo le va, Edil? Gracias por estar aquí, ¿eh? Hola, no, gracias a vos por invitarme. Bueno, qué semanita la de la semana anterior, ¿no? Con el proyecto del oficialismo para aprobar, junto con Cambiemos, el aumento de la tasa municipal en Capitán Bermúdez. Bueno, exactamente así. Es decir, lo que ha sucedido es que con un solo tratamiento de comisiones, que es donde supuestamente uno elabora, ve reformas, hace críticas, etcétera, solo con ese primer encuentro en comisiones con el presupuesto y la ordenanza salió despacho por mayoría y se terminó votando el martes 13. Se embarcaron y se casaron, a pesar de que era martes 13, y bueno, han votado con los votos, los 3 votos del PJ más los 2 votos del PRO, el presupuesto municipal y la ordenanza impositiva 2019. ¿El aumento es así como trascendió? ¿800 pesos va a costar la boleta del impuesto municipal en Capitán Bermúdez a partir del próximo año? Bueno, vos fíjate que en este país no se sabe qué va a pasar mañana. Sí, pero sucede lo siguiente, lo que tratamos nosotros a través de los comunicados y la denuncia, inclusive en el propio Parlamento planteamos de que esto se extendiera hasta el 30 de noviembre, con lo cual no se ponía en riesgo la discusión del presupuesto, porque todavía seguía en vigencia la anterior. Es decir, no es que estábamos planteando una situación totalmente alocada, etcétera, sino de postergación en comisiones del presupuesto y así poder ahondar aún más en aquellas cosas que nos parecen atropellos brutales para los vecinos. Porque finalmente lo que venimos a decir acá, gracias al espacio que vos nos das todos los años, es que el presupuesto municipal de cualquier municipio, inclusive el votado del miércoles 14 en la Nación, el presupuesto que se votó a nivel nacional, tiene las mismas características. Los fondos que aparecen ahí, los números, estos millones de pesos que el vecino ni siquiera se puede imaginar de cuánta plata estamos hablando. Por ejemplo, Capitán Bermúdez de 600 millones de pesos sale de algún lugar, no es magia. Y por lo tanto, de ese lugar donde sale es de la ordenanza impositiva. La ordenanza impositiva traducida en la cuestión más común para que los vecinos entiendan, tiene que ver con todo aquello que ellos tienen trámites y tributan. Por ejemplo, si uno quiere renovar el carné, quiere colocar el valor del cementerio, ponerse al día, pagar cuotas, patentes, el impuesto municipal, es decir, la actividad económica del pequeño comerciante y de los grandes comerciantes, todo eso está regulado en la ordenanza impositiva. Es decir, que los 600 millones de pesos van a salir del tributo finalmente de la gente. Entonces, ¿a dónde está nuestra denuncia? En primer lugar, acá hubo una complicidad a nivel provincial que, por un lado, lloran los rincones diciendo que no tiene dinero, que el transporte se le va por arriba de los 80 pesos, etcétera, sin, ¿no es cierto?, el subsidio nacional, pero por otro lado ha firmado en el diciembre del 2017 un pacto, digamos, junto con todos los gobernadores de este país, de tributo de las provincias, es decir, de la reforma tributaria, acompañando algunas medidas, las medidas que tomó el gobierno nacional. Es decir, por parte, es decir, juez o parte, pero participaron de esta decisión más general que tiene que ver con el ajuste. Puntualmente lo que está pasando en Capitán Bermúdez es que no se tocó la cláusula gatillo, que es trimestral, por lo tanto no es el 40, el 50, el 80% de aumento, sino que esto es móvil y va a tener 4 aumentos más que ni siquiera lo va a ver el Consejo porque se aumentan de forma automática. Lógico, luego, todos los municipios eso. Están todos los municipios, está en todos lados, no es una virtud solo la del ajuste de Chinali, Danelón o Chinali y el PRO, sino que es algo que se viene volcando en todos los municipios a lo largo de la provincia. Por otro lado, se han movido las bases de donde arrancan las regiones, según la región vos pagás a través de un código una cantidad de dinero, eso también se ha modificado, y finalmente la fórmula, al tener valores móviles como combustibles, paritaria, etcétera, significa un aumento en sí misma con vida propia. Es decir, vos me preguntás exactamente cuál va a ser el aumento, yo puedo calcular según la región. Alguien que hoy paga 543 pesos va a pasar a pagar a partir del 1 de enero de 2019 760 pesos. Más o menos ese es un cálculo estimativo, pero ni siquiera te puedo decir si eso efectivamente va a ser así, porque estamos hablando que el mismo vecino que paga cementerio, el mismo vecino que renueva el carnet, el mismo que tal vez tiene una pequeña granja y también lo aumenta el 30 al 40%. Cuando, por ejemplo, el DREI a las grandes empresas
en el caso de Celulosa Argentina, por ejemplo, aporta el 6%, el 6 por mil de su actividad económica y sigue igual que en diciembre del 2017. Es decir, aquellos que tienen grandes espaldas para poder hacer aportes en el marco de una crisis, en el marco de recortes, no se ha tocado el bolsillo. A los trabajadores que vienen cerrando paritarias al 30% en cuotas, casi pulverizadas, va a ir a un aumentazo en diferentes ítems de su vida cotidiana. Sí. Ahora, hablé con algunos concejales y pero sí, entendemos la posición, pero una mega devaluación del 100%, una inflación del 50% y los insumos que están por encima de ese valor. Dice, ¿cómo hacemos para contrarrestar ese aumento? Dice, tenemos que sí o sí hacer un ajuste a partir de lo que son las tasas municipales. Bueno, este debate es muy interesante que vos planteás, porque ha sido exactamente la explicación que se dio en comisión. Acá no se ha planteado en las comisiones, le quiero decir a los vecinos, concejales que hoy sí cobran, es decir, no es que no perciban el dinero, lo perciben más tarde, esto que el otro, pero nosotros tuvimos en un momento, claro, por ahí no se paga primero el plantel municipal, esto que el otro, pero no es el momento, te digo, de la discusión de fin de año el año pasado, donde, por ejemplo, hasta atrasaban los valores de alquiler, que yo te decía, esto se va a la lona, ¿no? En cualquier momento lo sacan hasta dentro del edificio. Entonces es otra situación. Sin embargo, estos concejales no han traído ninguna propuesta alternativa. Es decir, que no sea han planteado simplemente esto que vos mencionás, casi sin discusión. Yo les llamé la atención, es decir, nos hemos peleado, digo ellos, ¿no? Han llevado la pelea por un cartelito, un doble mano, una senda peatonal. Hemos estado, te digo, Marini, hasta de forma vergonzosa, discutiendo que parecía que iba a venir el Papa Francisco, el juez. Digo, bueno, acá se viene la gorda, porque estábamos discutiendo como si fuera el problema más grande del planeta, y ahora que había que discutir realmente cómo juntamos estos 600 millones, que no recaiga sobre el bolsillo de la gente, cómo aumentamos los que más tienen, cómo pedimos un aporte extraordinario a la provincia, que se haga cargo. Si firmó el recorte tributario en Santa Fe, bueno, que vea cómo lo resuelve. Yo como municipio pequeño me ocupo de llevar adelante mi ciudad, mis problemas. Es decir, no han ahondado, pero ni siquiera en chistes se han peleado. Y esto es tremendo, porque acá se nota el bloque político, ¿no? Esto que lo hemos repetido hasta el cansancio, es el primer gobierno que no es peronista y no tiene un paro nacional, es el primer gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y ha metido más de 120 leyes, casi te diría, ni necesita ser mayoría, porque así le va muy bien. Tiene la colaboración del PJ a nivel nacional. Y acá se da vuelta la moneda, pero sigue siendo la misma idea. Es decir, cuando tiene que ver con el ajuste y los tarifazos, ahí se ponen todos de acuerdo. No hay ningún problema. Ahí se sueldan todos los problemas. Es más, yo le dije, no puedo acusarlos de la Banelco, porque tengo que ir a tribunales, tengo que ir con pruebas. Pero acá te digo que las características de discusión de este Parlamento en estas 2 semanas me hizo acordar aquellos episodios de la Banelco a nivel nacional, donde diputados que se han peleado, ¿no es cierto?, cara a cara, hasta uno tal vez pensaba esto se va para cualquier lado, en silencio total de cara a una votación que te digo va a ser nefasta para el vecino Capitán Bermúdez. Nosotros del Partido Obrero, que hemos ido a una gran campaña de derogación de este impuestazo, es decir, aquellos que realmente le imprimen una confiscación al vecino, hay que considerar que el cuadro general, Ariel, es de aprietes por todos lados, porque es el mismo vecino que paga hoy 40 pesos el transporte, es el mismo que recibe la luz a 5.000. Es decir, ¿cómo va a ser? Vos fíjate que el presupuesto, Ariel, es un verdadero dibujo en sí mismo, porque finalmente el vecino que lo despidieron o que está tratando de pagar los servicios para poder sobrevivir, lo último que paga es una tasa municipal. Lo último que renueva o que pone al día es el cementerio donde tiene su familiar. Es lo último que hace, porque primero está, como cualquier ser humano, la supervivencia. Por lo tanto, te das cuenta que esto en el fondo termina siendo un dibujo, porque no se discute en realidad, como nosotros planteamos que se discuta, la apertura de los libros contables, dónde estamos llevando las licitaciones, cuáles son los contratos de obra. Hay 34 millones de pesos que se estiman gastar para la basura, para la recolección de basura, cuando ha sido campaña este gobierno que eso se terminaba, que basta de concesiones y de acuerdos espurios con viejos amigos, que íbamos nuevamente al viejo sistema de recaudación de la basura, etcétera. Es decir, acá hay mucho por trabajar. Se ha prometido con bombos y platillos una obra
muy grande en Barrio Copelo en relación con ASA. Con el agua, sí. En donde la empresa provincial de la energía, del agua, lo cual te digo que es una desfachatez por parte de ASA, porque tiene junta pala, es un gran monopolio cuando debería ser totalmente pública, no como está confiscada con acciones privadas, etcétera, y solo coloca los caños. Sí. El municipio se tiene que hacer cargo de la mano de obra. Hay un montón de vecinos que están esperando, te digo, como a Papá Noel el agua potable. Ha sido una lucha durante todo el año en el Consejo de vecinos que se han movilizado, que manifiestan diarreas, problemas de salud, es decir, un agua muy turbia para el consumo, y sin embargo el Consejo no votó ningún ítem que hable de obra pública puntual para la instalación del agua potable en Copelo. Es decir, acá nosotros lo que se ha votado el martes 13 es un presupuesto de cara de espalda al pueblo, es un presupuesto confiscatorio, del ajuste, y finalmente dibujado porque reposa sobre gente que hoy ya no puede pagar absolutamente más nada. Queda claro. Pasamos a otro tema, que usted trabaja en los efectores públicos aquí de salud, y la consigna fue la semana pasada en contra de una especie de cambio en la carrera de salud, y también para minimizar o desprestigiar la carrera de enfermero o enfermera. ¿Cuál es la posición que tienen en este momento? Bueno, primero decirte que estamos en la juntada de miles de firmas desde el Partido Obrero, desde la bancada. Vamos a insistir en que hay que tirar abajo el impuestazo, digo, para invitar a todos los vecinos y aprovecharte un minuto para que sepan que esto es así. En segundo lugar, el tema de enfermera. Mañana, miércoles 21, hay una movilización en todo el país que responde puntualmente a esto que decís. En Cava se votó, entre gallos y medianoche, una modificación en una vieja reforma, en una vieja ordenanza que abarca diferentes profesionales, en donde había una expectativa por parte de enfermería, porque inclusive había presentaciones y un montón de trabajo previo frente a este tipo de debate, de que incluyeran enfermería. No solamente dejaron afuera enfermería, han dejado afuera también otras profesiones, pero nosotros lo que hemos visto, Ariel, es que se pateó un hormiguero. Inclusive entre las enfermeras se está hablando de ilustrar este movimiento como un elefante blanco, esa cosa gigante, grande. Y realmente esto es así porque ha generado un rechazo brutal desde las bases. Lo que ha pasado es que la enfermera que tiene contratos basuras, que tiene guardias, esto lo hemos hablado varias veces con vos, que trabaja de noche, es un plantel mayoritariamente femenino, pero sin embargo, por ejemplo, es uno de los pocos gremios que trabaja de noche, casi de una forma natural. Las enfermeras trabajamos las navidades, los fin de año, los feriados, a turno, es decir, es un gremio y es un trabajo muy duro, no es el único trabajo duro, pero un trabajo muy duro y fundamentalmente cargado de mujeres. Entonces es como que de alguna manera, además, un día te golpearan a la puerta y te dicen, che, ¿sabés qué? Sos administrativa. Realmente generó una bronca muy grande, muy grande. ¿Un desprestigio a las profesiones? Lógico, sí, todo lo que no es nivelar para arriba siempre tiene que ver con no reconocimientos. Pero acá creo que hay muchísimas cosas, inclusive, que explicándolas la población podría tomarlo aún con más energía el apoyo a enfermería, porque la tenemos al apoyo de la población en relación al reclamo de enfermería. Pero vos fíjate que nosotras podemos ser juzgadas por mala praxis. Es decir, la ley que estuvieron discutiendo con Larreta y Cambiemos en Capital, de 1856, probablemente éramos colaboradoras o asistentes de los médicos, pero de allí ahora enfermería ha dado saltos agigantados, no solamente en la cuestión de esfuerzo personal, porque no es que tenemos horas para poder ir a profesionalizarlo, lo hacemos contraturno, dejando a los pibes, sin dormir, etcétera, y hay compañeras que son magíster, son jefas, tenemos una compañera jefa de enfermería, recientemente en el 2017 incorporada a la Organización Mundial de la Salud, en la propia Santa Fe somos reconocidas por las universidades. Es decir, mi título es de la Facultad de Medicina, y así muchísimas compañeras. Y luego una cantidad de enfermeras y enfermeros que han hecho un esfuerzo gigante en la formación de la licenciatura, es decir, culminar los estudios, además de ser enfermeros profesionales, terminar la licenciatura, todo lo que tiene que ver con la gestión, etcétera. Es decir, que el campo de enfermería ha logrado méritos y formación inauditas, te digo,
yo cuando escucho a las enfermeras más me cuentan, más maravillada quedo de la cantidad de especialidades y cosas que han hecho en todos estos años. Pero te decía lo de mala praxis, porque entonces si yo puedo ser juzgada porque tomo una indicación o porque hago algo mal o un paciente me denuncia por algún motivo, entonces si yo tengo obligaciones quiero derechos plenos. Claro. Y esto es muy importante, porque nosotras nos hicimos cargo de la obligación en los hechos, es decir, salimos a formarnos, estamos todo el tiempo tratando de aprender más, capacitándose, inclusive aquella que no puede porque le es incompatible con el trabajo, porque no es reconocida ni como trabajadora, porque más de una que es monotributista. Entonces, ¿dónde va a pedir el día para ir a estudiar? ¿Cómo va a hacer? Pero sin embargo, en los servicios se ha traído diferentes técnicas, otro tipo de paciente, inclusive las terapias están cargadas por máquinas mucho más sofisticadas que en el pasado. Entonces hay una formación que es de hecho y hay una responsabilidad que se ha tomado en la enfermería de hecho. Por lo tanto, decirnos que no tenemos el derecho pleno ha rebalsado el vaso. Una cosa para un lado y otra cosa para el otro. Lógico, claro. Por eso lo de mañana es fabuloso, porque es una movilización donde se esperan miles de enfermeras, inclusive el viernes, posterior a la votación en Cava, ya se movilizaron 9.000, 10.000 enfermeros, de forma autoconvocada, porque esto también hay que decirlo. Los gremios, inclusive recién acabo de leer un WhatsApp, donde UPCN aclara por escrito, después si querés te lo paso, donde aclara por escrito que nada de lo que ocurra mañana ellos tienen algo que ver, ni movilizaciones, ni manifestaciones, ni... Es un desastre, un desastre. Acá, por ejemplo, la Junta Interna del Hospital Eva Perón ha logrado a través de estas autoconvocatorias meterse a fondo con las delegadas, los delegados. Ahí tenemos a la compañera Vanessa Blanco insistiendo en el tema, colocada en los cortes, los reclamos, y bueno, se ha armado una importante delegación, lógico, y aparte yendo hasta el sindicato, pidiendo la desobligación si no largaban el paro, pero para que el compañero quede protegido con un amparo gremial y pueda movilizarse. Es decir, se han movido, han podido estar a la altura de las circunstancias y mañana van con una bandera del Hospital Eva Perón, con la bandera de barrido de enfermerías profesional, etcétera, y todas vestidas de blanco para hacer una presencia muy importante. Esto no es lo que ha sucedido en todos los gremios. IATE no está convocando un paro como debería ser, que es un paro nacional, un paro provincial, paros regionales. UPCN sale a aclarar además que nada de lo que ocurra mañana tiene que ver con ello. Nos queda claro que nada de lo que ocurra mañana tiene que ver con la burocracia sindical, nos queda clarísimo, porque inclusive las compañeras en el Centenario, en el Provincial, en muchos lugares, no recuerdo para no hacer una denuncia tal vez sin argumentos, pero sé que hay efectores donde UPCN ha salido a apretar a los compañeros para que no salgan a manifestarse o a salir a reclamar por lo suyo. Mañana lo que va a suceder es impresionante. Te digo, yo estoy muy entusiasmada porque he visto que las enfermeras han salido a la calle, quieren ir por lo suyo, quieren ir por la modificación, van a ir empuje de esta marcha nacional, pero también van a ir reclamos en la provincia. Nosotros elaboramos un proyecto de declaración política en el Consejo, que aún no lo han votado, pero también vamos a presentar algo a nivel provincial, es decir, Santa Fe, solo en el momento se está discutiendo una ley que abarca a los licenciados en enfermería. Nosotros decimos vamos por todos. Vos te das cuenta que hay miles y miles, Ariel, hay enfermeras movilizadas en Jujuy, en Córdoba, en Entre Ríos, en todas las localidades. Es decir, los hospitales realmente están deliberando esta situación de enfermería, así que vamos a ir por el conjunto de las reivindicaciones de las enfermeras, que abarca fundamentalmente el reconocimiento, pero vamos a ir a denunciar la precarización, los bajos salarios, porque finalmente, Ariel, ¿qué significa que nos reconozcan? Derechos. Claro. ¿Y qué significan los derechos? Inclusive que nuestro salario mejora, que nuestras condiciones mejoran, que nuestros derechos mejoran. Es decir, vamos por todo, vamos mañana, miércoles 21, 8:45 en la puerta del hospital, sale una caravana para movilizarnos hasta el CEMAR, que es donde está el monumento a la enfermera, y luego de ahí nos iríamos a Plaza 25 de Mayo a hacer un gran acto con los referentes de todos los nosocomios de la provincia. Gracias por venir. Gracias a vos.